la que viven ellos. Muchos de los políticos hoy en día ya no se dedican a otra cosa, sino a estar en política, a participar en política, a sacar contratos, a sacar todo tipo de cosas. Entonces eso era lo que los políticos liberales y conservadores no querían perder, en primer lugar. En segundo, para recuperar la estabilidad institucional del país. ¿Sí? Recuperar el sistema democrático de elecciones, eliminar el tema de la confrontación violenta entre los partidos que había sido la constante. Entonces, por eso firmaron ese pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Primero, obviamente, reclamar la terminación de la dictadura de Rojas Pinilla, convocando elecciones democráticas. La oposición a Rojas Pinilla había crecido tanto en ese entonces que él decidió renunciar y dejó el poder en manos de una junta militar, o sea, como un comité de varios generales de la República que gobernarían el país mientras se organizaban elecciones. ¿Cuál era el objetivo de convocar, eh, o más bien, cuál fue el desarrollo de ese proceso del Frente Nacional? El segundo punto en el que consistía el Frente Nacional era el turno entre los diversos partidos, es decir, un periodo de 4 años gobernaban el Partido Liberal, es decir, el candidato era un candidato del Partido Liberal apoyado por los conservadores, y en el periodo siguiente se lanzaba un candidato del Partido Conservador apoyado por los liberales, ¿sí? ¿Qué sucedió con eso? Se garantizaba una especie de monopolio del poder entre ambos partidos, porque obviamente la gran cantidad de liberales y los jefes conservadores a decirle a sus candidatos, el candidato del Frente Nacional. Ya no era candidato liberal contra candidato conservador, no, ya era el candidato del Frente Nacional contra de pronto otro candidato que surgiera por ahí con apoyo muy minoritario, ¿sí? Porque los otros partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista u otras formaciones políticas menores, pues obviamente no tenían mayor posibilidad, eso les garantizaba un monopolio del poder y una victoria casi segura. Además, porque otro de los puntos del acuerdo del Frente Nacional era que, digamos, cuando el gobierno conservador, cuando un candidato conservador llegaba al poder, la mitad de su gabinete y la mitad de sus funcionarios públicos, de los funcionarios de su gobierno, tenían que ser liberales, ¿sí? Entonces se garantizaba a los liberales el acceso a esa torta burocrática que tanto se peleaban anteriormente por poseer. Ahora la distribución del poder era equitativa, es decir, la distribución a la burocracia y a los beneficios económicos, sociales y políticos de la burocracia, ¿sí? Y viceversa, cuando el candidato liberal accedía al poder, lo mismo. La mitad de su gabinete y la mitad de sus funcionarios tenían que ser conservadores. Y en esa época era muy común designarlo simplemente a dedo. Inclusive también en el tema de las alcaldías y gobernaciones. Anteriormente no se elegían de forma democrática, por lo menos no en esos puestos ejecutivos, sino que eran designados por el gobierno nacional. Lo que elegía la gente eran los consejos municipales o las asambleas, pero, pero, pero los alcaldes y gobernadores casi siempre eran designados por el gobierno. Entonces los designaban a dedo y también se repartían por mitades el tema entre ambos partidos. Se formó como una especie de monopolio del poder. El Frente Nacional comenzó en 1958, presidente Alberto Lleras Camargo.
fue el primer presidente del Frente Nacional. En esa época empezó, por ejemplo, la incidencia de los Estados Unidos en la Alianza para el Progreso. Se creó lo que después se llamaría la localidad de Kennedy. En Bogotá, ¿cómo se dice? Programas productivos financiados por Estados Unidos. Es decir, la influencia norteamericana en esa época empezó a volverse muy fuerte y sería la constante hasta el día de hoy, inclusive en temas de seguridad. El siguiente gobierno fue el gobierno de Guillermo León Valencia, él era conservador, Lleras Camargo era liberal, y Guillermo León Valencia llegó al poder con una política de supresión de lo que había quedado de los grupos armados, guerrilleros, liberales, que no habían entregado sus armas, o guerrilleros comunistas que no habían entregado sus armas. Su programa era acabar con ellos, inclusive muchos de ellos ya habían dejado el conflicto, pero se habían retirado, habían formado grupos, comunas agrarias. Después a Álvaro Gómez Hurtado, el que fue asesinado, que hablábamos esta mañana, que fue asesinado en el 95, Álvaro Gómez Hurtado denunció como senador de la República que supuestamente esas comunas agrarias se estaban convirtiendo en repúblicas independientes. Él la llamaba repúblicas independientes. Entonces eso justificó, digamos que la idea de ese gobierno de Guillermo León Valencia de acabar esas iniciativas campesinas por medio de las fuerzas de las armas. Una de esas iniciativas fue la de Marquetalia, que estaba dirigida por un exguerrillero liberal llamado Pedro Antonio Marín, que después tomó el nombre de Manuel Marulanda Vélez, posteriormente también conocido como Tiro Fijo. Ese ataque militar a ese territorio es conocido como el hito fundacional de la guerrilla de las FARC, ¿sí? Y después se produjeron, en ese mismo periodo presidencial se produjeron rebelión. La rebelión es la actividad, por ejemplo, social, estudiantil, de liderazgo social del padre Camilo Torres Restrepo, que después terminaría formando con los hermanos Vázquez Castaño la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. A Camilo Torres lo mataron casi que inmediatamente en su primer combate, porque pues él no era un combatiente, él era un sacerdote y un sociólogo. Él fue, por ejemplo, el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, ¿sí? Y era un gran líder entre los estudiantes, pero cometió, digamos que se puede decir históricamente que fue como el error de él fue haberse ido a la guerrilla, ir a fundar la guerrilla del ELN, siendo que él no era un combatiente, no tenía experiencia en la formación de guerrillas y bueno, lo mataron. Pero la guerrilla del ELN persistió hasta el día de hoy y digamos que su norte ideológico es en buena parte las enseñanzas de Camilo Torres, o la ideología que desarrolló Camilo Torres Restrepo. Lo mismo Marulanda Vélez y el Partido Comunista Colombiano con el tema ideológico y político de las FARC, ¿sí? Entonces ese Frente Nacional, digamos que fue más bien, digamos que pacificó la violencia, y Rojas Pinilla también lo hizo, pacificó la violencia partidista, reconcilió a los partidos tradicionales, paró la ola de violencia de los partidos, pero, pero generó un nuevo tipo de violencia, que fue la violencia de las guerrillas. ¿Por qué? Por considerar el tratamiento militar a, al problema campesino, al problema de la tierra, al problema de los núcleos campesinos que se habían empezado a formar en esa época, ¿sí? Eso por una parte. ¿Qué otras cosas sucedieron en el Frente Nacional?
poco a poco la gente empezó digamos, a cansarse de ese monopolio del poder de los liberales y conservadores, de ese tratamiento autoritario que empezaron a tener también los gobiernos del Frente Nacional basados en su monopolio del poder, su prácticamente intocable monopolio del poder, y empezaron a fortalecerse distintas alternativas políticas. En el campo lo mencionábamos, aparecieron las guerrillas que hasta hoy en día persisten, de las FARC, el ELN, por esa época apareció también, si no estoy mal, el EPL, aunque la historia de ellos no es tan conocida y nunca fueron tan populares, nunca fueron tampoco tan poderosos, ¿sí? Aparecieron también grupos de guerrillas indígenas como la organización que tomó el nombre de Quintín Lame, un antiguo guerrillero indígena de principios del siglo XX. Aparecieron otras expresiones armadas menores, muy pequeñas, que no tuvieron mayor relevancia, pero que sí se sumaron a esa dinámica de la aparición de grupos armados organizados. ¿Sí? Ya no era la violencia tan espontánea de liberales y conservadores, de pequeñas bandas, no, ya eran grupos armados organizados bajo una dirección fija. ¿Sí? Esa era la nueva característica del conflicto y que estaba en contra del monopolio del poder por los partidos políticos. Ese clima de violencia generó una característica muy constante del Frente Nacional, de la época del Frente Nacional, que se llamaba el estado de sitio. Hoy en día tiene otro nombre, que es el estado de conmoción interior, pero en esa época se le llamaba estado de sitio, y durante el Frente Nacional, durante la época del Frente Nacional, casi que todos los años que duró el Frente Nacional hasta el 1974, el país estaba en constante estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Una, una situación de emergencia, básicamente. Durante una situación de emergencia, el gobierno puede tomar decisiones por vía decreto, restringir libertades públicas, restringir libertades, por ejemplo, de asociación, de reunión, de manifestación, de movilización. El ejército, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, podían detener personas por sospecha, por ejemplo. Durante esa época se cometieron muchas violaciones también a los derechos humanos basadas o amparadas en el tema del estado de sitio. Muchas personas fueron desaparecidas, muchas personas fueron torturadas, muchas personas fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas, acusándolas de ser guerrilleros, de ser auxiliadores de la guerrilla, etc. Por eso también es importante el estudio de la historia, porque ese tipo de situaciones volvieron a repetirse posteriormente. Y la gente desconoce mucho eso, entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta eso. El estado de sitio entonces le dio un poder prácticamente que autoritario a los gobernantes, y llegó a tal punto que precisamente por ese carácter autoritario la gente empezó a perder, digamos que su confianza en el Frente Nacional. Primero había sido muy bien recibido por la gente, el Frente Nacional, pero después como que ya no tanto, como que la gente empezó a cansarse, a aburrirse, a odiarlos inclusive, porque muchos fueron víctimas de atropellos, mucha gente fue víctima de atropellos. ¿Qué sucedió? Gustavo Rojas Pinilla, que había sido destituido por la acción del Frente Nacional, o que había renunciado mejor por la acción opositora del Frente Nacional, decidió nuevamente lanzarse a las elecciones presidenciales, fundando un nuevo movimiento político
de carácter reformista o progresista que se llamaba la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. La ANAPO era presentada como una alternativa al monopolio del poder del Frente Nacional y también como un gobierno basado en los más pobres, en el favorecimiento a los más pobres, en el tema de la equidad, en el tema de la redistribución de la tierra, en el tema del desarrollo económico del país. Colombia seguía siendo un país muy atrasado, no se promovía mucho la industrialización, por ejemplo. Por el tema de la competencia extranjera que tanto era, pues era tan bienvenida en el país por los gobiernos del Frente Nacional, especialmente la actividad económica norteamericana. Sí, entonces Rojas Pinilla planteó una alternativa a eso y mucha gente de las clases medias y también de las clases trabajadoras empezó como a tenerle como a poner su fe y sus esperanzas en este nuevo movimiento, el ANAPO. ANAPO se presentó a las elecciones en el año 70, si no estoy mal. Era presidente Carlos Lleras Restrepo. Eh, Él era, si no estoy mal, era tío, abuelo o abuelo de Germán Vargas Lleras, el actual político. Y Carlos Lleras Restrepo como presidente del Frente Nacional, además, era el encargado de, pues, de organizar su gobierno, fue el encargado de organizar esas elecciones a las que se presentó ANAPO contra el candidato del Frente Nacional, que era el conservador Misael Pastrana Borrero, el padre del que posteriormente fue presidente Andrés Pastrana, ¿sí? Eh, las, las estadísticas e inclusive los resultados a boca de urna, como suele decirse en las elecciones del año 70, daban por ganador a Rojas Pinilla y a Napo, en contra del candidato del Frente Nacional. La historia nos dice que coincidencialmente se fue la luz eh, cuando se estaba haciendo el escrutinio de los votos, se fue la luz en el territorio nacional. El presidente Lleras Restrepo ordenó toque de queda y después de que volvió la luz y al día siguiente, cuando terminó el toque de queda nocturno, los resultados en la registraduría daban por ganador al candidato del Frente Nacional, cuando la tendencia anteriormente había sido que el ganador seguro era Rojas Pinilla. ¿Sí? Entonces hubo una acusación de fraude electoral, una acusación de que el gobierno, de que Misael Pastrana Borrero, apoyado por el gobierno de Lleras Restrepo, ambos del Frente Nacional, habían ganado con fraude. Una acusación bastante grave. La historia da muchas vueltas. Hoy en día hay acusaciones por el estilo, pero pues no estamos en ese tema todavía. Sin embargo, hay que ver cómo a veces la historia genera ese tipo de repeticiones. Ya sea verdad, ya sea mentira, pero parece ser una constante ese tipo de actuaciones. ¿Qué sucedió cuando se acusó ese fraude electoral? Eh, Obviamente la ANAPO, un sector de la ANAPO, denunció ese fraude, según ellos, que parecía bastante probable, pero el gobierno del Frente Nacional no hizo nada al respecto, simplemente aceptó la victoria de Pastrana. Profe, Entonces un sector de la ANAPO se tomó el camino de la vía de las armas, formando el movimiento del 19 de abril. Que posteriormente sería conocido como el M-19, o sea, se creó otra guerrilla, otro movimiento armado que se tuvo incidencia principalmente en las ciudades. Más o profe, menos esa fue como una caracterización del Frente Nacional. Dígame, profe. profe, es que antes de que se nos corte el tiempo, primero que todo, querer agradecerte pues toda la ilustración de todo lo que hemos hecho hoy. Y vamos a dejarlos en punta ahí, mi profe.
porque vamos a ingresar ya con todo lo que fue la parte de los 70 para acá, con el movimiento, el impacto que hubo con el M-19. Luego hablaremos sobre todo lo que es la Constitución, la nueva Constitución que nos rige, pero también quisiera que para dentro de 8 días hiciéramos como mención de esas mujeres que han sido pieza fundamental en todos estos conflictos. Me hiciste acordar de doña Berta Hernández de Ospina y me hiciste también acordar de todas las mujeres de la parte de Alemania, cómo influyeron también en esa incidencia en la guerra mundial. Entonces, para dejar motivados a estos chicos y dejar motivados a los padres de familia que también nos están siguiendo, algunos en este excelente conversatorio, yo lo invito para que dentro de 8 días continuemos con este tema y hablemos también de la incidencia económica de los grandes bancos que existen en el mundo, cómo han influido dentro de la economía, y que hablemos un poquito del Fondo Monetario Internacional y ese tipo de cosas. No sé si me acepta la invitación.